Esta mañana en Cara a Cara nos visita Cecilia Díaz, integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Guadalajara y activista de la sociedad civil, y platicamos de los asuntos del día, la encuesta nacional de población privada de la libertad, las prioridades de México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y los lujos que esconde Carlos Romero Deschamps. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 5 minutos. Sin lugar a dudas, el principal problema que tiene nuestro país es la corrupción, y la corrupción, como usted sabe, tiene una hermana gemela que se llama la impunidad, que es, digamos, la posibilidad que existe de que algún acto contrario a la ley sea castigado o sancionado. En México la impunidad tiene niveles de récord si nos comparamos con cualquier otro país, incluso los de nuestro vecindario, incluso los países centroamericanos y latinoamericanos. En México la tasa de impunidad, dependiendo del estado, pero corre entre el 86% y el 93% de los delitos que quedan impunes, por supuesto los delitos que son denunciados. Ahora, si nos metiéramos al porcentaje de delitos que no son denunciados, es decir, estamos hablando de una cifra tremenda, escalofriante, y que tiene mucho que ver con nuestro sistema judicial, que tiene que ver mucho con lo que le llaman los especialistas la cadena de custodio, que es cómo son procesadas las personas que son primero detenidas por los policías, después pasan a ser investigados por el Ministerio Público, por el MP, después llegan con un juez, que es el que ve las pruebas y determina responsabilidades de quien es indiciado, y al final, en caso de que sean culpables y sentenciados, llegan a prisión. Esa es la famosa cadena de custodios. En la primera parte intervienen policías municipales y estatales. La segunda parte, la del Ministerio Público, es una atribución directa de la Fiscalía en el caso de Jalisco. En el tercero de las estaciones es el Poder Judicial, los jueces, y el cuarto, la reinserción social, que por mucho tiempo estuvo adscrita a la Secretaría General de Gobierno y que en este momento se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado. El día de ayer se presentó la encuesta nacional de población privada de la libertad, muy esperada porque es la primera encuesta que se hace sobre este tema, la EMPOL, con datos de 2016, pero que se presenta este 2017. Y nos pinta un escenario que es realmente trágico. Todo el proceso de custodia, desde la detención de los policías hasta la, pues no le podemos decir rehabilitación ni reinserción, porque en realidad ese proceso no existe, hasta su encarcelamiento, es un proceso totalmente viciado, donde existen distintos elementos fraudulentos y existen distintos elementos corruptos que hacen que la impunidad se mantenga, que pague quien no debe de pagar en muchas ocasiones, y que nuestro sistema esté hecho no para reinsertar personas que han cometido crímenes o delitos en su vida, sino que está hecho para reproducir y para fortalecer esas tendencias criminales que puede haber en algunas personas de nuestra sociedad. Los datos son muy interesantes desde la forma en que se caracteriza a quien está dentro de prisión. Estos más de 200,000 personas que se encuentran actualmente pasando por alguna pena en una prisión mexicana. 68% de los privados de la libertad están entre 18 y 39 años, es decir, 2 de cada 3 reos convictos tienen entre 18 y 39 años, es decir, son jóvenes, son menores de 40 años, y hay un vínculo directo con la educación. 72% de estas personas que están en prisión solamente tienen primaria y secundaria. Tienen, es decir, un nivel de educación bajo, incluso si lo comparamos con el promedio de nuestra entidad como Jalisco o el promedio nacional. En prisión solamente el 4.6% tiene educación superior, estudió alguna licenciatura, es decir, solamente 1 de cada 20 tiene estudios altos durante su vida. 7 de cada 10 vienen de un hogar donde está el papá y la mamá. Es decir, esta idea de que
necesariamente los convictos vienen de hogares desintegrados, queda claro que no necesariamente en la práctica es así, de acuerdo a la encuesta que publica el INEGI. 26% de los reos en México que se encuentran en prisión son reincidentes, es decir, cometieron un delito antes de la captura y la sentencia que en este momento los tiene purgando en alguna prisión de nuestro país. 60% de los reincidentes estuvieron en prisión por robo, es decir, el delito que más tiene reincidencia en nuestro país es el robo, 12.9% por posesión ilegal de drogas y solo, por decirlo de alguna forma, 5% por homicidio. Es decir, 1 de cada 4 de los reos que están actualmente en prisión son reincidentes. Es una cifra altísima si nos comparamos casi con cualquier país de nuestro entorno en América Latina. 37% de la población actual fue arrestada entre 2012 y 2014 y hay que decir que, y esto es un dato de los que creo que ha generado más discusión sobre lo que publica ayer la EMPOL, 4 de cada 10 llegaron a prisión después de haber declarado o aceptado la comisión de un delito, después de haber testificado, si se puede decir, en su contra, de haber confesado que cometieron un delito. Una cifra altísima, 41%, porque 46% llegó por acusación y 41% llegó tras haber confesado la comisión de un delito. Y uno dice, bueno, los delincuentes mexicanos son pues muy sensibles con el sistema y saben cuándo tienen que declarar y por lo tanto entregarse a la justicia. Sabemos que esto no es cierto, que en realidad existe tanta gente que llega a prisión por confesión por una sencilla razón, por los métodos de investigación que existen tanto de las policías como de los ministerios públicos para arrancar algunas de las culpabilidades y de las confesiones. Es interesante, 46% de las personas que fue detenido en nuestro país y que actualmente está en la cárcel, fue durante su proceso desvestido o desvestida, 40% fue atado o atada y el 28% recibió alguna amenaza de hacerle daño a sus familiares. Por supuesto, todo esto en las técnicas intimidatorias para poder presionar y que alguien que es detenido se declare culpable de los delitos que se le acusan. En el modelo anterior al sistema penal acusatorio, con el simple hecho de confesar, con eso se podía armar todo el expediente y todo el caso. Sin embargo, en este momento ya la confesión no es suficiente, tiene que haber pruebas y por lo tanto el Ministerio Público tiene que probar sus afirmaciones. También 42% de los reos en nuestro país fue presentado al Ministerio Público entre 4 y 48 horas después del arresto. Esto quiere decir que se violó de fondo su debido proceso, porque tardó mucho tiempo en que fue detenido y fue llevado a disposición del Ministerio Público. Actualmente en el nuevo sistema penal, una omisión de estas características automáticamente entorpece todo el proceso y dificulta que el juez pueda llegar a una sentencia. 30% de los convictos en nuestro país, de los reos, no tiene sentencia, está en la cárcel a través de una declaración de un juez de prisión preventiva, pero no tiene ninguna sentencia. Y de este 30%, el 43%, digamos, del 30% que no tiene sentencia, lleva más de 2 años en prisión sin tener una sentencia. Y la corrupción, que sabemos que en los penales está a la orden del día. Casi el 50% de los convictos dice haber pagado para poder introducir aparatos electrodomésticos a la cárcel, a la prisión. Y casi el 30% haber pagado para poder introducir un teléfono celular y hacer llamadas telefónicas. 2 de cada 10, el 17%, dice pagar por protección para no recibir daños físicos al interior de las prisiones. Creo que lo que publica el INEGI es una radiografía dolorosa de lo que sucede con el sistema penal en nuestro país, lo que sucede con toda la cadena de custodios en nuestro país. Esperemos que todo este proceso no siga invisibilizado pública y socialmente y que realmente pensemos que detrás de este esquema de detención, de este combate a la impunidad, pues prácticamente está el futuro del combate a la corrupción en este país. En este país no se va a resolver el problema de la corrupción con sistemas anticorrupción, con nuevos modelos burocráticos, con nuevos modelos digamos, de combate a la corrupción, sino haciendo que las cosas que deben de funcionar, funcionen. Que los policías arresten a quien deben de arrestar, que lo procesen como se debe procesar, que los ministerios públicos investiguen, lleguen a pruebas y por lo tanto no utilicen ni la tortura ni ningún tipo de otro elemento para arrancar confesiones, que los jueces no tengan padrinos políticos y que lo único que atiendan es lo que les llama la justicia y que las cárceles sean espacios realmente de reinserción social. No hay que
ir más allá, no hay que inventarnos fórmulas mágicas para combatir la corrupción. El primer paso es combatir la impunidad y por lo tanto arreglar esta cadena de custodios que es fundamental para entender lo que sucede en este país. México también fija sus prioridades en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hay que recordar que Trump colocó un espacio de 18 meses para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desde enero que comenzó la presidencia hasta junio del próximo año puso de límite Donald Trump para esta renegociación. Y lo interesante es que ya hay un texto, era algo que se le reclamaba mucho a la diplomacia nacional, a la Secretaría de Economía encabezada por Ildefonso Guajardo, porque no existía ya un documento con pilares fundamentales que sean la línea de negociación que tenga la diplomacia mexicana en este tema. Ya hay 4 pilares para la negociación: comercio inclusivo y responsable, es como lo detalla el documento. También la necesidad de un nuevo tratado que fije pisos parejos para todos los sectores, incluidos las pymes, también pequeña y mediana empresa que están incluidos, la perspectiva de género en algunas disposiciones del tratado y la creación de mecanismos de cooperación regional que fomenten mayor participación de las pymes en la cadena. Por supuesto que no se incluyen temas que siempre han sido polémicos, desde el petrolero que quedó fuera en la negociación de los 90, tampoco se habla de derechos laborales ni de otros temas que parecen que eran también prioridad para la diplomacia mexicana. Son las 9 de la mañana con 15 minutos, estamos en Cara a Cara. Escríbanos de alguno de los datos que hoy le proporcionamos sobre la encuesta nacional de población privada de La Libertad. ¿Qué opina de todos estos datos que ilustran lo que sucede con los reos, los convictos y los detenidos, sean muchos inocentes o culpables en nuestro país? Y también sobre el ejercicio de ratificación de mandato del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro. El próximo 27 de agosto, los tapatíos, los poco más de 1 millón de tapatíos que están registrados ante el padrón electoral, tendrán la posibilidad de decidir si Enrique Alfaro se queda o se va de su puesto como presidente municipal de este municipio. Algunos han catalogado el ejercicio como una mera simulación o como incluso un acto de precampaña de cara al inicio del proceso electoral el próximo 8 de septiembre. Otros, por el contrario, hablan de un proceso de participación ciudadana que empodera precisamente usted, a quien debe de empoderar a los políticos. Por lo tanto, hay un debate sobre la utilidad o no de este ejercicio. Vamos al corte y está con nosotros Cecilia Díaz, que es integrante del Consejo de Participación Ciudadana, 33 18 80 76 41. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. $33 18 80 76 41, nuestro WhatsApp en la cabina. Gracias por escucharnos, gracias por escribirnos también esta mañana de martes. Por felicidad, Enrique Tucen, habla por favor del desma que traen con los puestos de derechos humanos, donde se dice que hay 80% de personal, familiares de políticos. Javier, ahorita tocamos el tema también, por cierto, próximo jueves de 9 a 10 de la mañana. Alfonso Hernández con nosotros aquí en Cara a Cara para platicar precisamente de su proyecto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ayer fue el último día de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, el longevo Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cecilia Díaz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días al auditorio también. Cecilia Díaz es integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Guadalajara, que entre otras cosas le toca la confección, el diseño y la organización del proceso de ratificación de mandato del alcalde Enrique Alfaro. Si quieres, ahorita le entramos a ese tema. Cecilia, ¿no me quieres decir antes un comentario sobre, porque tú también estás metido en temas de derechos humanos, eres activista social, sobre lo que significó el proceso de renovación o de recambio dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y qué esperas de las primeras decisiones de Alfonso Hernández? Bueno, el proceso que se llevó a cabo en esta ocasión, yo siento que fue un brinco megacuántico, así lo determino, del anterior. O sea, de hace 5 años me tocó presenciar el momento en el que eligen a Álvarez Cibrián, después de una convocatoria emitida prácticamente 3 días antes, con un fin de semana de por medio, o sea, con todos los elementos para que se inscribiera las menos personas posibles, para hacer lo más posible oscuro, opaco y a modo, ¿no? A modo la elección. Entonces, lo que sucedió este año, que pues tengo que decirlo, no fue así como
voluntario y una iniciativa de los diputados, que debería de ser, puesto que es el trabajo que les toca a ellos. Sí fue a base de presión de la sociedad civil y una presión que dio resultados, por más que algunas personas no están muy satisfechas con el resultado final, o la persona que quedó por ser una persona que ya participaba en la comisión. Que era el tercer visitador, ¿no? Que era digo que sí, era el tercer visitador. Sin embargo, el proceso sí representa, y lo tenemos que, reconocer quienes lo vivimos, y quienes no vivieron los anteriores o no estaban al tanto de la forma como se eligió al anterior. Fue un salto enorme. Como un trabajo muy fuerte de la sociedad civil organizada, que logró o que logramos de alguna manera unirnos, que a veces no es fácil, cuando son entidades, pues cada una independiente con sus propias agendas, aunque sean en el campo de los derechos humanos, pero cada una con sus agendas muy propias. Haber logrado esa unión de cerca, o a veces en algunos momentos más de 40 colectivos, sí. Y que de alguna manera se estuvo puntualmente asistiendo con los diputados, con la Comisión de Derechos Humanos, incluso con la Junta de Coordinación Política, exigiéndoles un trabajo limpio, transparente. Hay un dato nada más que casi podría yo decir fue anecdótico, que cuando se les dijo, oigan, y tienen que convocar a los 125 municipios, y hubo diputados que, ¿cómo? ¿De qué? O sea, pues es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o sea, que no es la Comisión Metropolitana, ¿no? O sea, había una serie de cosas que, pues así es, y no lo digo en detrimento más de que, del Congreso, pero sí de que a veces no están haciendo su tarea como debe de ser, y que para lo cual les pagamos. A ver, Alfonso Hernández tiene el velo de sospecha por haber sido parte de la actual comisión. Sin embargo, me parece que su perfil no es malo. En general, me parece un tipo congruente, no creo que tenga ningún escándalo de corrupción en su pasado. Y ahora lo que toca a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general, pues es fiscalizarlo todos los días. Vigilar, creo que esa es la parte más efectiva a la hora de buscar que tenga resultados. Así el hecho de que todos los días esté rindiendo cuentas, y que la ciudadanía le exija eso, precisamente, que dé la cara. Sí, o sea, el hecho es, digamos, esta sociedad de colectivos de derechos humanos nunca propuso un candidato en particular, porque esa fue también la fortaleza durante el proceso. Me parecía que sí tenían más un candidato, pues, una candidata. No, la verdad es que como eran 40... Y no tiene nada de malo, ¿eh? No, yo lo sé, pero como eran 40 colectivos, claro que había algunos, y se les dijo en las reuniones que había como grupo unido, decir, el que cada colectivo o cada asociación tenga alguna preferencia por un candidato, pues es perfectamente viable. O sea, lo que sí buscamos es que esa unión de la sociedad civil organizada, que buscaba como objetivo primordial la transparencia, la limpieza del proceso, para no ensuciar el proceso, era bueno que como grupo no se postulara a alguien en particular. De hecho, estuvimos promoviendo que hubiera muchas candidaturas, llamando a gente que tenía perfiles adecuados para que no pareciera que las organizaciones se alinean detrás de un candidato o una candidata. Así es, entonces eso sí se buscó, no hubo una consigna general. Asociaciones sí tenían preferencia por alguien, pero como grupo se cuidó mucho ese detalle. Y el proceso fue muy positivo, tampoco hay que tirarlo a la basura, quitando, creo que, por ejemplo, es que mucha gente lo hizo, cuando vio el resultado y que no quedó alguien que ellos o ella quería, dijeron, este proceso solo sirvió para legitimar la decisión de los diputados. Me parece que es una visión desde mi punto de vista medio infantil de lo que significa esto. Se va avanzando un poquito, paso a paso. Lo que sí es la convocatoria. O sea, lo que tú realmente no puedes permitir en un proceso de estas características es que la convocatoria sea tan laxa que 29 personas te cumplan, de distintos orígenes, incluso algunos que no tienen ningún trabajo en materia de derechos humanos, te cumplan los requisitos. Tal vez donde hay que trabajar es en la inicio, evaluación, ¿no? En la convocatoria y en la evaluación posterior. Mira, nosotros hemos determinado, porque este proceso para nosotros ha sido un aprendizaje enorme, y un aprendizaje que por supuesto vamos a seguir aplicando, y vienen muchas designaciones, y muchas designaciones importantes, como te comentaba, en el sistema estatal anticorrupción vienen muchas designaciones, y este ejercicio es una base que estamos tomando
con bases que ya teníamos, y ahorita rápidamente te digo, tenemos perfectamente identificados 4 etapas o 4 momentos en un proceso de selección de este tipo de personajes. Y es, primero, determinación del perfil. Que son instituciones autónomas, hay que decir sobre todo, ¿no? Ciudadanas, sí, exacto. Digamos, ya con que necesitan una cierta independencia. Y con una responsabilidad fuerte dentro de un sistema que pretende funcionar. Entonces, primero, el perfil. El perfil, en el caso del auditor, hubo varios foros, hubo varias reuniones para determinar primero el perfil. No es igual el perfil para una persona que va a ir a la Comisión de Derechos Humanos que el perfil para el que va a ser auditor. Aunque la independencia la necesitan los dos. Por supuesto, claro que hay hay factores que inciden en todos los personajes. De acuerdo. Pero hay otros que no, la parte técnica, hay partes que no. Entonces, primera etapa, una definición de perfil profesional, que muchas veces no se hace. Los requisitos, ser mayor de 35 años, que marca la ley, ¿no? Ciudadano X, les digo, bueno, pues ya ese es el machote. Pero un perfil profesional, hay que hacerlo profesionalmente. Segunda etapa, la convocatoria, que obvio se tiene que alinear al perfil y marcar lo que se requiere cuando se va a convocar, qué se requiere, y desde la convocatoria decir cómo se va a evaluar, que es la tercera etapa. Puede ser examen, puede ser oposición, pueden ser entrevistas, puede ser una combinación. No hay que inventar el hilo negro, hay metodologías ya estudiadas para la evaluación, que es la tercera etapa. Y finalmente viene la selección. Aquí estuvimos en un tris de volver a quedar con un interinato, que fue lo que nos pasó con el auditor. En las 2 primeras vueltas que no se elegía. No se ponen de acuerdo, no llegan a la mayoría calificada, incluso en el caso del auditor yo puedo casi asegurar que se pusieron de acuerdo los diputados para no estar de acuerdo. Entonces, pues simplemente no se llega a la mayoría calificada, queda un interinato y la cosa queda volando. Aquí estuvimos en un tris de llegar a ese riesgo, estábamos en ese riesgo y de tener que ir a una segunda convocatoria, que además veíamos que allá había una trampa, porque la base 6 de la convocatoria decía que si se tenía que llegar a una segunda convocatoria, los que habían participado en la primera ya no podían entrar a la segunda. Ah, mira. Sí, había una serie de cosas ahí que, por eso digo, este ejercicio... Que les da más discrecionalidad a la hora de elegir al ombudsman. Mucho más. Entonces, de hecho, bueno, por decir, ahorita hay la idea, hay el temor, bueno, porque queda el señor Alfonso Hernández Barrón, yo ni lo conozco, espero que sea un buen ombudsman porque realmente tiene el perfil para hacerlo, tiene características igual que tienen otros y de los 29 muchos que pues no sé ni para qué se presentaron, pero en fin, deberían de quedar en ese proceso de selección que a mí me llamó la atención que supuestamente hubo un proceso de evaluación, pero al final decían, son finalistas los 29. Bueno, entonces, ¿qué sirvió el proceso de evaluación? Que era muy laxo, ¿no? Sí, una serie de cosas que no hay una metodología, o sea, no hay un sistema. ¿Por qué? Porque no lo han hecho pero así también nunca. La ley es una coraza en ese sentido, porque si tú descartas de entrada a alguien que tiene todas las condiciones para ser ombudsman, después perfectamente en tribunales te puede ganar eso. Es decir, hay que cambiar la ley para meterle un marco determinado y que los diputados no se puedan auxiliar en eso. Así es, por eso, bueno, está la propuesta y con esta experiencia, cada experiencia pues va abonando a hacer un mejor proceso, porque ya en la selección lo que proponemos en algo que se propuso desde la Comisión Interinstitucional para el Sistema Estatal Anticorrupción y que hemos seguido hablando es que ya en esa última etapa, muy bien, ya quedan de 29, vamos a suponer que este hubiera sido el caso, de 29 finalistas, quedaron 10, de 29 inscritos quedaron 10 finalistas. Esos 10 finalistas entran a la votación al Pleno, primera votación, humo negro. Y que no sea por cédula, es que debe de ser, no debe de ser secreto el voto. Por eso, primera votación no sale. Muy bien, 3 días es lo que proponemos que diga la ley. Todas las leyes que tengan que ver con designar personas de este... O sea, ¿3 días de votación? No, 3 días de deliberación de los diputados. Segunda votación, no se ponen de acuerdo, 3 días de deliberación. Tercera votación, si a la tercera votación no hay acuerdo, la idea es que los nombres de los 10 o las 10 finalistas en sobre cerrado se metan a una urna y por insaculación pública, pero ya nada de interinatos porque ha sido una forma y una figura a la que recurren
cuando quieren que las cosas sigan más igual Pero de también, como pero son. también recurren a ese interinato porque se saben supervisados socialmente. Antes se ponían de acuerdo, Cecilia, muy fácil. Ahorita no se ponen de acuerdo tan fácil porque saben que una designación negativa tiene un costo político muy alto. Así Eso me es. parece que no es un Sí. mal mensaje. No, Vamos al sí. corte, perdón, Cecilia, regresamos y ahora sí entramos Al tema. al ejercicio de ratificación de mandato que ya se nos fue este bloque. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Buena mañana con 36 minutos, 33, 18, 80, 76, 41. Estamos en Cara a Cara. Estamos recibiendo muchos mensajes sobre la conversación que tenemos esta mañana con Cecilia Díaz Romo de Tómala, y es parte del Consejo de Participación Ciudadana de Guadalajara, que va a organizar la ratificación, el proceso de ratificación de mandato de Enrique Alfaro. Terminamos con el tema de la Comisión Estatal y qué mensajes desde tu punto de vista, Cecilia, tiene que dar Alfonso Hernández para que sea creíble este discurso de cambio, porque creo que el debate sobre él es si es continuidad de la actual administración o si en realidad propondrá un cambio. Pues yo creo que el señor Alfonso Hernández Barrón tiene una oportunidad de oro para realmente reconvertir, evolucionar lo que fue una Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo no quiero ser, puesto que para externar calificativos ya muy extremos hay que tener, como dicen, los pelos de la burra en la mano, pero vamos a decir por lo menos muy insuficiente. Entonces el señor Hernández Barrón tiene que hacer cambios reales, no cambios para seguir igual, cambios para que realmente esa comisión evolucione a ser de verdad una defensoría del pueblo. ¿Y dónde están esos cambios reales? Pues esos cambios, yo sí creo que están muchos en cambios al personaje que existe, a las personas, se sabe, los se habla visitadores. mucho, quizá varios de los visitadores que están totalmente identificados con el estilo insuficiente que tuvo la pasada administración, y pues cambios formales, serios, y no de gatopardismo, que es para seguir igual. Le dejamos tu mensaje. El próximo jueves está Alfonso Hernández aquí con nosotros. Cecilia, el proceso de ratificación de mandato en Guadalajara. La oposición dice que es una simulación. El gobierno dice que es un ejercicio fidedigno y auténtico de participación ciudadana. ¿Quién tiene razón en estas dos opiniones? Pues yo creo que hablar de que es un proceso politiquero o un proceso de simulación es si se toma esto como eso, pero si no se ve la esencia del proceso. La esencia del proceso viene de que cada día más la participación ciudadana es necesaria, lo estamos viendo en derechos humanos, lo vamos a ver y lo estamos viendo en cuestiones de rendición de cuentas, de fiscalización, de corrupción. El gobierno, las autoridades electas por nosotros mismos que hacen ciertas funciones, están siendo rebasadas en muchos aspectos, Sí. Han sido en unos aspectos rebasadas, en otros aspectos inoculadas por la delincuencia, inoculadas por la corrupción, y es necesario que ese espacio que dejamos los ciudadanos o que por una historia nacional de partido hegemónico de tantos años, Y de desmovilización de social. desmovilización social, que no fuera la corporativista, la clientelar, pues traemos una historia y ni modo, esa es la historia y más bien hay que conocer la historia para no repetirla. La ratificación de mandato como su esencia es una herramienta ciudadana como nuestro reglamento de nuestra ciudad. El reglamento de participación ciudadana de Guadalajara tiene ya 14 herramientas de participación ciudadana. Una de ellas, la de democracia directa, es la ratificación, que quiero aclarar es diferente a la revocación que no existe en este reglamento. Existe a nivel la estatal. ley estatal, pero no existe a nivel federal. Entonces ahí hay una situación. Incluso es inconstitucional, de Así acuerdo a la es, Corte. en un momento entonces. dado. Entonces, el que un partido o varios partidos o incluso el partido actualmente con la autoridad municipal como es el MC quiera ver, cualquier partido, quiero ahí poner claro el punto, quiera ver este ejercicio como un ejercicio proselitista, como un ejercicio de simulación, pues entonces es no ir a la esencia y como ciudadanos no apropiarnos de una herramienta que ya tenemos y que yo creo que hay muchos ciudadanos que primero no la conocen, en segundo lugar, si no la conozco, menos la uso,
y si la puedo usar... Pues aparte la primera vez en Guadalajara. Exactamente. Yo ayer tuve la posibilidad para este espacio de salir a platicar con algunas personas en centros públicos sobre el ejercicio y ninguna persona lo conocía, ni una, pero hablé con 20 y ni una persona lo conocía. Me pareció impresionante. Así es, entonces es como yo digo, es como tener un martillo. O sea, poner un clavo en una pared es más fácil ponerlo si tienes un martillo a la mano. Sí. Es una herramienta el martillo. La ratificación de mandato es una herramienta ciudadana de democracia directa que nos permite, cuando la sociedad se organiza y dice, bueno, tal persona que hace año y medio, vamos al caso concreto de la ratificación de mandato que se va a hacer, que se está en proceso para el alcalde de Guadalajara. Para finales de este mes. Para el 27 de agosto de este mes. Cuando estaba en campaña, Enrique Alfaro prometió, porque en cuanto entró, se votó el reglamento de participación ciudadana que contiene esta herramienta. Esta herramienta permite que por dos lados se solicite. Uno, la ciudadanía podemos pedir esta herramienta, no podemos pedir la de revocación porque ya lo dijimos, no lo contiene el reglamento y a nivel federal es inconstitucional. Entonces, ¿qué sucede? La ratificación es una evaluación. Si nos vamos al origen de la palabra ratificar, que viene del latín, es confirmar en una posición, es volver a darle la confianza a alguien a quien hace tiempo le dimos X encargo. O no, exactamente. Y mandato es el encargo que le dimos. Entonces, también es importante que la ciudadanía entendamos, digiramos, nos integremos a la idea de que nosotros les estamos dando ese cargo. A Enrique Alfaro hace año y medio, al votar por presidente municipal, él o el que estuvo también o quienes estuvieron como candidatos, le dimos un mandato. Le dijimos, ¿sabes qué? Queremos que administres y gobiernes nuestra ciudad. Si yo hago eso en una empresa con el gerente de mi empresa, lo más lógico es que a determinado tiempo lo voy a evaluar. Voy a ver, ¿está haciendo bien su trabajo? ¿No está haciendo bien su trabajo? Esto es la ratificación. Ahorita lo que toca es que los tapatíos evaluemos el trabajo que ha hecho Alfaro y su gente y digamos, bueno, a ver, en este tema, en los temas en los que nos interese que la ciudad funcione bien, sea bien administrada, hagamos un análisis y una evaluación y de acuerdo con eso, el 27 de agosto, vayamos al centro de votación más cercano a nuestra casa y digamos, sí quiero que sigas en el puesto o no. A ver, yo creo, Cecilia, que el debate no está ahí. Yo creo, no sé si de la oposición, pero al final me parece que todos estaremos de acuerdo en que es bueno que un alcalde, que un gobernador, que un presidente, quien sea, coloque su mandato a ratificación de los ciudadanos. Creo que el asunto está en las condiciones para esa ratificación. Uno, el asunto del árbitro. Que sea la comisión de la que tú formas parte y no el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Te parece que eso es un árbitro a modo, como se ha dicho, el hecho de no acudir a la instancia adecuada que es el IEPC? Es que la instancia adecuada, o sea, empecemos porque el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, que somos 7 consejeros, somos totalmente ajenos al gobierno. ¿Pero quién los eligió? En este caso... El gobierno. Pues no, fue un acuerdo al hacer el reglamento. En el cabildo, ¿no? En el cabildo, sí, de acuerdo, pero con una consigna. Al ser el primer reglamento de este tipo y primera experiencia de ese tipo, sí se buscó, y digo, conozco y podríamos, y la ciudadanía puede evaluar el trabajo de los consejeros, y se está haciendo un trabajo absolutamente partidista. Por ejemplo, ¿no hubiera sido mejor, como tú lo dices, dentro de los procesos de selección que tú tanto has seguido, una convocatoria abierta, que existieran ciudadanos de organizaciones que se pudieran ir a registrar, es decir, distinta, ¿no? Un acuerdo político en el cabildo? Para el consejo. Para el consejo. Mira, yo siento que no hubo o no había el tiempo suficiente, no sé, o sea, digamos, ahí sí voy a ser... Es una decisión del gobierno que se elija así. Sí, o sea, a mí me llamaron, me invitaron a participar, presenté currículum, como se invitó personas de grupos activistas, o sea, sí se buscó, se trató de buscar personas que no estuvieran comprometidas, vamos a decir, con el gobierno que iba a llevar la administración de la ciudad. Y el trabajo que se ha hecho en capacitación, tratando precisamente desde con los funcionarios del ayuntamiento,
claramente inmediatamente se instrumentó un proceso de capacitación para decirles, o sea, ustedes, naranjas, amarillos, verdes, rojos, azules, en cuanto lleguen a una función pública, son funcionarios públicos, o sea, no son de este o de aquel partido. Traemos una historia y un chip que nosotros como consejeros estamos luchando día a día contra ese chip que sí traemos como personas, como individuos bien integrados, quienes pertenecen a un partido o a otro, que entran a una función pública porque fueron electos, y ese chip no se les borra fácilmente, lo reconozco. Cecilia, ¿reciben sueldo? No. No, ningún sueldo. No hay sueldo. ¿No ninguno. crees que era mejor recargarse en el IEPC, de verdad? Mira, o sea, una autoridad ya elegida, que tiene todas las funciones, que todos lo ven como un árbitro imparcial. Bueno, no todos, no sé, pero al final, pues ese es su mandato. Sí, la situación fue que el IEPC, obedece más a la estructura estatal, y la estructura estatal no tiene la revocación de mandato, no tiene la ratificación de mandato. Tiene la revocación famosa, que es muy difícil de apelar por el número de firmas. Que es diferente, entonces de alguna manera ahí había algo que no engranaba. No, y es cierto, a ver, la ley de participación ciudadana social, que le llamaron en el Congreso, sí dice que los municipios que tienen consejos locales pueden llevar estos procesos adelante con consejos locales. Es decir, hay marco normativo. Totalmente. El asunto es si todos ven a un consejo que es elegido por el mismo gobierno como un árbitro imparcial para este proceso. Ese es el debate. Pues sí, ahora yo creo en eso, por eso también quisiera invitar a la ciudadanía. Este proceso se está formando con exclusivamente ciudadanos. Tuvimos ya 2 jornadas, sábado y domingo, de inscripción de ciudadanos, y también funcionarios de centros de votación, que necesitamos 1,375 funcionarios para los centros de votación. Se va a haber capacitaciones. Hubo 2 jornadas el sábado y domingo de inscripción, pero está la página. Tenemos una página web, un micrositio que es ratificaciondemandato.mx/Guadalajara. Uh-huh. La gente puede inscribirse allí, o sea, si hay temor, si hay dudas, si hay recelo respecto a la imparcialidad del proceso, estamos reclutando gente ciudadana para que forme parte del proceso. También requerimos 275 observadores, porque va a haber 275 centros de votación. Y es la ciudadanía, si cree que no, pues que se inscriba y vea cuál es el proceso. Dígame, al corte estamos con Cecilia Díaz, seguimos platicando este tema y leemos sus preguntas para Cecilia, que son muchas. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 51 minutos, estamos con Cecilia Díaz, forma parte del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, encargado de organizar todo este proceso de ratificación de mandato de Enrique Alfaro. Antes de leer los mensajes, Cecilia, preguntas que te hacen sobre este proceso, ¿en qué se van a gastar los 3 millones de pesos que están agendados o que están, vinculados a este proceso de participación? Bueno, el presupuesto, aquí lo traigo, el presupuesto aprobado es de 2,920,000. Exacto, cerca de 3 millones. Sí, aunque el presupuesto, y ya estamos a menos de un mes de que este ejercicio culmine, ya está prácticamente contratado todo lo que se va a requerir, y estamos con un presupuesto actual y todavía buscando maneras de disminuirlo, de 2,551,692 pesos, para cerrar números. ¿En qué? Pues tiene que haber, o sea, pedimos, está todo esto, es transparente, ¿no? Se puede consultar. Es transparente en la página de la misma de ratificación de mandato. Está, por decir, hay que establecer un centro de comunicación, comida, desayuno y comida para los funcionarios, que van a ser 1,375 funcionarios de casilla. Como 5 por cada centro, que es el presidente, el secretario y 3 escrutadores. Esperamos tener todos, o sea, a lo mejor en un momento dado, en lugar de 3 escrutadores hay 2, en fin, pero
reitero mi invitación a ciudadanos y ciudadanas que quieran empezar a participar, a enterarse de estas herramientas, a empezar a saber usar el martillo para ya no clavar con la mano clavos democráticos, sino tener una herramienta un poco más eficiente. ¿Ustedes, Cecilia, determinaron los puntos de votación? Se hizo un estudio tanto de la geografía de la ciudad como de la demografía de la ciudad para sembrar los 275 centros y tratando de que en cada centro va a haber 600 boletas para la votación. Y pues nomás para terminar un poco con la dinero, parte ¿no? del dinero que luego dicen que nos da flojera. No, ustedes dijeron eso, ustedes dijeron, no nosotros. Pero era en el sentido de decir, oigan, hay cosas mucho más importantes. Las dos cosas son importantes. Pero bueno, sí, entonces, bueno, la comida de todas estas personas se está calculando, bueno, creo que no llega ni a 20 pesos por persona lo que se va a destinar para esto, tratando que sea un lunch más o menos, un centro de cómputo, de acopio de todos los resultados, pues impresos, materiales de limpieza, material de papelería, ciertos muebles que se van a rentar, o sea, todas las mesas y todo, pues no se van a comprar, van a ser rentadas, toda la logística para el armado de paquetes, el manejo de los paquetes, el manejo del mobiliario, se va a rentar también transporte para hacer todo este movimiento. Tenemos también, bueno, conceptos así que la gente si quiere puede checar en la página de transparencia y en la página de ratificación de mandato.mx. Algunas preguntas, si te parece, nomás aquí concluiría. Tenemos el voto convocado, va a salir a 15 pesos 46 centavos, que pueden checar con cualquier dato de incluso el tema último de la consulta de la ciclovía, el voto fue más caro. Sí, fueron 8 millones de pesos, creo que se gastaron en el proceso y votaron en torno a unos 20 y tantas mil personas. Sí, estará como el triple, 4 veces. Y el voto en general cuesta como 200 pesos por ciudadano aquí, en elecciones constitucionales. El voto convocado, que son los 165,000 boletas que ya se imprimieron, va a ser de 15 pesos con 46 centavos. Te leo rápido los mensajes. Cecilia, sí. Javier nos dice, Enrique, buen día, muy buen tema. Oye, este proceso lo deberían de replicar el gobernador y Peña Nieto para que entiendan que no los queremos. Dice también 1404, aunque no viene el caso, el pulpo camionero sigue matando gente y seguirá, porque en realidad los cambios han sido más cosméticos que de fondo. Víctor Siur, está muy peligroso para que el gobierno tome nota de inmediato. Lázaro Cárdenas y 8 de julio, gracias por mandarnos la fotografía. Marta González, hola, buen día, yo puedo votar por la ratificación, soy de Guadalajara, ¿y qué debo hacer? Gracias. Totalmente, claro que puede votar con un IFE que tenga un IFE vigente con dirección de Guadalajara. En la convocatoria que salió en varios medios, que está también en la página que ya mencionamos, vienen la dirección de los 275 centros de votación. 1298. En cualquiera puede votar. En cualquiera, ¿va? En cualquiera. No es de tu zona ni donde vives. No, en cualquiera. 1298, el árbitro está a modo. Quien cuenta los votos es la clave, porque ya sabemos cuál es el resultado. Rafael Padilla, saludos. Creo que la verdadera razón por la que nosotros los ciudadanos no creemos en esa votación que se va a realizar es porque es convocada por un partido político que quiere obtener un resultado y no el INE, que es un organismo que tiene validez. Creo que esta herramienta la están usando como propaganda política, esta idea de que parece acto de precampaña. Pues es que en eso yo digo, si como ciudadanos la herramienta es nuestra, la herramienta ya está, si la dejamos a los políticos partidistas, porque política, yo esto lo repito y lo repito, políticos debemos de ser todos los que tratamos de incidir y de hacer algo por mejorar nuestro entorno, es política, y quien no se mueve, hace política por omisión. Es muy dejar diferente, que otros decidan, ¿no? Dejar que otros decidan. Es diferente ser partidista. Esta herramienta se está generando, se está gestando, se está trabajando y se va a ejecutar con ciudadanos y ciudadanas. Es más, hemos hecho un llamado y aquí vuelvo a hacer un llamado a todos los partidos, a todos, de que no, por favor, no metan la mano en el proceso. Déjenos a los ciudadanos demostrar que lo podemos hacer, que lo vamos a organizar, que lo estamos organizando todos, porque el que participe como funcionario, como escrutador y quienes van a contar los votos para la persona que acaba de decir, son los ciudadanos y por eso queremos ciudadanos en las mesas de votación, queremos observadores imparciales en las mesas de votación. Entonces,
es un ejercicio apartidista, es un ejercicio ciudadano, es una herramienta que tenemos que conocer, que apropiárnosla y saber usarla. 3140, Enrique, buen día. El problema es que la ciudadanía no se organiza por sí sola. Esto lo saben los políticos y a eso le apuestan. Te aseguro que la participación va a ser muy baja y desde luego serán ratificados. Entonces, ¿para qué sirve? Para hacer publicidad, de verdad que hagan publicidad que llegue a la masa para que este ejercicio funcione. Ahí tienen una labor fundamental, publicitar el ejercicio, pero también que la gente cuesta, no lo conoce. También ¿no? cuesta, ese Pues, es el problema. También hay y que luego, ser creativos, ¿no? Pues para, sí, para es publicitar desde redes, desde... ¿no? No, se está haciendo, o sea, pero también cuesta, ese es el problema. 70-40, los consejeros son puros amigos de MC en todos los municipios. No hay ninguno con militancia de Movimiento Ciudadano dentro de los comités. Hay ninguno que yo Dice conozca. Ernesto Mesa, yo a la presidenta de Tlaquepaque la revocaría a la brevedad posible si fuera hoy a la calle. Bueno, ahí están también posiciones sobre el asunto de Y parece Tlaquepaque. ser que ella no se va a someter al ¿Ah, proceso. no? Ah, mira, Que yo me creo que sí. Oportunismo de manipulación de parte de MC, ratificación de mandato no es una figura legal. Bueno, sí Claro, es legal, porque está en los tratados municipales, No, pero sí es cierto que con una participación muy baja no sé si es el mensaje adecuado, ¿no? Pero bueno, así son estos procesos. Cecilia, nos tenemos que ir. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Mañana platicamos sobre los juicios políticos. ¿Por qué estos juicios políticos que están siendo tan recurridos en la actualidad, por qué no pasan por el Congreso? ¿Cuáles son las principales problemáticas? Nos visitan diputados. También está con nosotros el ciudadano Augusto Chacón, director de Jalisco. ¿Cómo vamos? Hasta mañana.